de Megape, el primer canal de noticias por internet. Y bien, ya tenemos en la línea al licenciado Ramón Durón Ruiz, que todos los lunes comparte sus puntos de vista aquí con la audiencia de Notigape. Ramón, buenos días, ¿cómo has estado? Con el gusto de saludarte, muy agradecido con Notigape y contigo por el generoso espacio que me brindan para aprender y colaborar contigo, ¿eh? No, al contrario. Ramón, con mi amigo Félix, muy agradecido. Claro, sí, yo le saludo de tu parte como siempre. Ramón, hay un tema que está, vamos a decir que está sobre el tapete de las discusiones, o va a comenzar apenas a entrar a ese periodo, que es la propuesta de Felipe Calderón, que consiste en la creación de una policía nacional, una policía única nacional, así le llaman. Tú ya fuiste Procurador General de Justicia en Tamaulipas y tienes experiencia en la materia, entonces, ¿cómo ves tú la creación de una sola policía? Bueno, mira, yo lo primero que analizaría, licenciado, es en qué contexto se da la creación de una sola policía. Se da en el contexto de un gobierno panista con Fox que generó altas expectativas en todos los rubros, y del mismo tamaño que fueron sus expectativas fueron los resultados, fueron altas decepciones en el gobierno foxista. El gobierno del presidente Calderón ha sido más mesurado, ha sido más meditado, más pausado, más tranquilo, pero aún así no ha dado resultados en muchos aspectos. Actualmente tenemos varias crisis. La primera crisis es la crisis de resultados en el Poder Ejecutivo Federal. La segunda crisis es la crisis de resultados en el Congreso. La tercera crisis es una crisis de impunidad, porque a los casos de Lobombo, a los casos de News Divine, a los casos de Agua Blanca, de Acteal, de ABC, se suma el caso de esta niña en el Estado de México, de Paulette. Sí. Entonces hay una crisis también en el tema del Poder Judicial de la Federación y del Judicial en el Estado de México que hay, y del Estado de Sonora. Está la crisis económica, con una crisis del desempleo tremenda en el país, y obviamente está una crisis de seguridad pública que nos impacta a muchos estados, incluidos Tamaulipas y los estados del norte del país. En este contexto se plantea una policía única. Una policía única en un país en donde, si lo que sobran son policías, hay un adagio gastronómico alemán que dice: muchas manos echan a perder el guiso. Y eso es lo que pasa en México. Tenemos policía bancaria, policía fiscal, policía rural, policía ministerial, policía estatal preventiva, policías, y entre todos los grupos de policías, pues no dan una. Pues sí, fíjate, en la PGR hay como 3, 4 ya corporaciones de policía. Corporaciones, es correcto. Y que sabrá Dios cuántas más habrá. Y como tú dices, bueno, ¿y eso qué resultados ha arrojado? Tener tantas corporaciones. Entonces lo del mando único tiene un sentido jurídico y un sentido político. Ahora hay que buscarle la viabilidad económica, porque por ejemplo en el caso de Tamaulipas debe haber 1.500 policías entre policías rurales, policías ministeriales y policía estatal preventiva. Sí. Estamos hablando de 5,000 policías municipales que se incorporarían a una policía única, una policía estatal única. Lo primero es cómo vas a ver, para ver la seguridad social de los policías, cómo los vas a liquidar en la cuestión municipal, y la segunda es cómo vas a homologar sus sueldos. Los salarios de la policía estatal es más alto que el de policía municipal en algunos municipios, como los municipios medianos o pequeños, con economías medianas o pequeñas. Entonces, ¿de dónde vas a sacar recursos para pagar 5,000 policías y para pagar la liquidación? ¿De dónde vas a sacar los recursos para la capacitación, la profesionalización, la especialización, que son temas delicados en el tema de seguridad pública y procuración e impartición de justicia, ¿verdad? O sea, el decreto tú lo ves como viable. El problema que, por lo que me dices, el problema que tú le ves es luego aterrizar el contenido de ese decreto. Así es, aterrizar el contenido. Y bueno, independientemente, ¿verdad?, de que pues la cuestión presupuestal pues ya son otros a los que les corresponderá ver cómo le hacen, porque como dicen los legisladores, yo creo la norma, allá al Ejecutivo ya le corresponderá crear la infraestructura. Tamaulipas estará preparado, Ramón, presupuestalmente, digamos, el próximo año para una policía, vamos a decir, estatal única, como también algunos gobernadores han preconizado que sí estarían de acuerdo.
Yo creo que no solo Tamaulipas, yo creo que la mayor parte de los estados del país, a excepción del Estado de México, a la excepción del Estado de Veracruz, de Jalisco, que tienen más recursos, pero a excepción de 3, 4 estados que tienen muy altos ingresos, los demás no están preparados económicamente para solventar una policía única. Yo supongo que ese ha sido de los motivos por el que están pidiendo que se posponga esto de la policía única a nivel estatal y se le dé una evaluada en el aspecto económico. En el aspecto jurídico me da la impresión de que ya lo tienen muy estudiado, pero en el aspecto económico es donde están sus asegúnes. O sea, como dicen, ¿por qué se hacen las guerras? Pues por el dinero. Aquí, ¿verdad? Por los problemas vendrían surgiendo por el dinero. Y ya cambiándole al tema, Ramón, ¿qué nos cuentas que en el aspecto político, cómo ves tú ahorita actualmente las campañas que pues ya van en el último, vamos en la segunda mitad? Sí, están en el segundo hecho de la jornada electoral. Yo veo campañas con una visión así de carácter estatal. Yo veo que el mayor regalo que nos están dando a la ciudadanía, a los candidatos, es que son campañas propositivas. No hay la campaña estatal de desprestigio, no hay la campaña estatal del desánimo, ni de la confrontación estéril y necesaria que no nos conduce a nada. Ese es algo que debemos agradecer a los candidatos de todos los partidos. Pero ya en el trabajo partidista, yo veo un trabajo extraordinario del doctor Rodolfo en todos los municipios, en todos los distritos. Veo un buen trabajo del candidato del PRD y veo un mínimo trabajo del candidato del PAN a gobernador, que se ha concentrado básicamente a los spots televisivos, en donde centra su campaña fundamentalmente en el tema del no pago de la tenencia, de la tenencia, ¿verdad? Pero si hay algo que hay que agradecer a los candidatos de todos los partidos es su campaña de civilidad y de armonía en las que han estado actuando en torno al Estado. Pues qué bueno que se están dando así las cosas, y porque fíjate que también así lo percibimos por acá. Pues Ramón, muchas gracias por tu participación y pues te emplazamos una vez más el próximo lunes. Con muchísimo gusto, agradeciéndote la generosidad del espacio que me brindas. Un abrazo para Félix, para su señor padre, que es un amigo queridísimo y muy respetado por mí. Hasta luego, Ramón. Un abrazo, gracias. Bueno, ya escucharon los conceptos de Ramón Durón Ruiz, y es una persona con experiencia en el área de la procuración de justicia, pues se fue procurador general de justicia en el Estado, nada menos que esa función la desarrolló. Entonces tiene experiencia y sabe de lo que está hablando cuando se plantea la posibilidad de crearse una policía nacional única o una policía estatal única, porque ello implicará pues desaparecer que la policía preventiva municipal, que la policía ministerial, que la policía rural, y entre todos ellos pues ya son un número bastante considerable de policías, que los que se quedaran más los que se contrataran pues habría que subirles el salario, y ahí es donde, como dicen el refrán, ahí es donde la puerca va a torcer el rabo, porque hoy en día pues el horno no está para bollos. Hemos concluido.